Bueno, eh, buenos días. Hoy vamos a completar algunas cuestiones. Vamos a ampliar lo que es la interpretación geométrica. Ustedes seguramente ya han leído que cuando nosotros nos encontrábamos con un valor absoluto, si tenía la forma x menos el centro, por ejemplo, menor o igual que el radio, nos podíamos situar en el centro, nos desplazábamos un radio a la derecha sumando, nos desplazábamos un radio a la izquierda restando, obteníamos los límites y entonces derivábamos en el conjunto solución por interpretación geométrica. Ustedes en un jueguito tenían por información un segmento. La cuestión es que a mí me quedó el interrogante por algunas preguntas, si a partir de ese jueguito ustedes habían podido deducir de qué manera, conociendo el segmento de recta, solamente el límite inferior y el límite superior, cómo poder encontrar el centro, el radio, para poder asociarlo con una notación en valor absoluto. Cuando nosotros conocemos los extremos, para poder hablar del radio, lo que hacemos es, en forma automática, sumar los límites y dividir entre 2. Entonces, cuando a 9 le sumamos 13 son 22, cuando lo dividimos en 2 son 11. Y ahí obtuvimos el centro. Esto entonces nos dice que siempre el centro es igual a la semisuma que se llama del límite inferior más el límite superior dividido 2. Y con esta semisuma siempre vamos a poder encontrar el punto medio, porque justamente el centro tiene esa característica, estar a igual distancia de un extremo que del otro. Entonces, así podemos encontrar el centro. Una vez que nosotros tenemos el centro, lo que podemos hacer es encontrar el radio. Nosotros sabemos que para encontrar la distancia entre el centro y el extremo, lo que podemos hacer es, al límite superior, restarle el centro que encontramos recién. Entonces decimos que el radio es 2. Pero entonces, ¿cómo encontramos siempre un radio? Y el radio es el límite superior menos el centro. Pero entonces, nosotros teníamos por información un segmento, y ahora lo que vamos a poder hacer es decir que con ese segmento de recta, con ese intervalo que tenemos ahí pintado, podemos asociarlo como conjunto solución de la inecuación valor absoluto de x menos el centro que sabemos que es 11, menor o igual, porque está pintado hacia el centro y no hacia los infinitos, que el radio, que es 2. Bueno, genial. Ahí tenemos cómo podemos hacer con un intervalo. Pero ¿qué pasa si el intervalo que me informan tiene esta otra forma? Y, bueno, nosotros conocemos el límite inferior, tenemos pintado desde el menos infinito hasta el límite inferior, tenemos pintado desde el límite superior hasta el más infinito, y cuando nos encontrábamos con un valor absoluto de la forma x menos el centro mayor o igual que el radio, decíamos que podíamos buscar el centro, desplazarnos un radio, encontrar los límites, y a partir de estos límites definir el conjunto solución,
sin utilizar nada algebraico. La cuestión es entonces, si yo me encuentro con un intervalo de este estilo, tengo pintado desde los infinitos, pero conozco el límite inferior y conozco el límite superior, ¿cómo hago para derivar en la notación de valor absoluto? Bueno, entonces decimos que el centro es la semisuma de nuevo, pero tengo fracciones, ¿puedo? No importa. Hago la semisuma del límite inferior con el límite superior, divido entre 2, menos 3 medios más 8 medios son 5 medios, dividido 2, 5 cuartos, encontré el centro. ¿Cambié la fórmula para el centro? No, porque el centro sigue siendo el punto medio. Entonces, sigue siendo útil que el centro es el límite inferior más el límite superior dividido 2. Bueno, pero ¿cómo encuentro el radio? Y el radio sigue siendo la distancia de un límite al centro. Entonces, al límite superior, que es 4, le restamos el centro, que es 5 cuartos, son 16 cuartos menos 5 cuartos, 9 cuartos. Entonces, el radio sigue siendo límite superior menos el centro. Bueno, pero si ahora tenemos la información del centro, que es 5 cuartos, y tenemos la información del radio, que es 9 cuartos, vamos a poder escribir, vamos a poder asociar un valor absoluto a ese intervalo. Sí, ¿qué valor absoluto? Y el valor absoluto va a ser valor absoluto de x menos el centro, que es 5 cuartos, mayor o igual que el radio, que es 9 cuartos. Entonces, ahora tenemos fórmula para encontrar el centro, si conocemos los límites. Tenemos fórmulas para encontrar el radio, si conocemos los límites y el centro. Y podemos, entonces, teniendo un segmento, asociar un valor absoluto. Ahora, hay otras formas de segmento que surgen de hacer intersecciones. Ustedes, dentro de todo lo que vienen estudiando, han estudiado que si nosotros hablamos de un número, vamos a decirle R1, menor que valor absoluto de x menos el centro, menor que un R2, esto es equivalente a que R1 es menor que valor absoluto de x menos el centro y que valor absoluto de x menos el centro es menor que R2. Pero entonces, si nosotros tenemos dos intervalos que son concéntricos, tienen que coincidir en el centro, y tenemos un radio menor y un radio mayor, vamos a obtener algo nuevo que es combinación. ¿Sí? Miren, supongamos que nosotros nos encontramos con un intervalo que pinta así hasta acá. Acá tenemos un centro y pinta así
hacia el infinito. Y después, nosotros tenemos por acá no quiero mover esto. T. Tenemos por acá un paréntesis que pinta todo esto que estoy recorriendo hasta este otro paréntesis. Entonces, desde el centro nos movimos un R1 y pintamos hacia los infinitos, y nos movimos un R2 y pintamos hacia el centro. Por ser valor absoluto, desde el centro nos movimos también un R1 y pintamos a los infinitos, y nos movimos un R2 y pintamos hacia el centro. Entonces, y este es el centro. ¿Esta representación en qué nos ayudaría? ¿O para qué interpretamos esto? Bien, porque puede ser que a vos te den un ejercicio que diga resolver por interpretación geométrica. Uy, no me trabo mucho. Uno menor que valor absoluto de x menos 3 menor que 2. Entonces, nosotros nos situamos en 3, ¿sí? Porque el centro es igual a 3. Situados en 3, nos informa dos radios, un radio que es 1 y un radio que es 2. Cuando me desplazo 1, ¿sí? Sumo 1 y resto 1, me está diciendo que el valor absoluto, que la distancia es mayor a 1. Entonces, acá habría un paréntesis, acá habría otro paréntesis y pintaría hacia los infinitos. Pero también me dice que centrado en 3 me tengo que desplazar 2 unidades. Cuando me desplazo 2 unidades, dice que el valor absoluto es menor que 2, es decir, que la distancia es menor que 2. Entonces, me desplazo 2 unidades, pero pinto hacia el centro. Profe, ¿2 unidades desde el centro o desde el radio? O sea, desde el punto que marcamos primero. Desde el centro. Son Ok. 2 intervalos concéntricos. Entonces, de esta manera, nosotros con radio 1 del 3 restamos 1, nos vamos al 2. Y del 3 sumamos 1, nos vamos al 4. Ahora con radio 2 del 3 restamos 2, nos vamos al 1. Del 3 sumamos 2, nos vamos al 5. Entonces,
en el conjunto solución este, vamos a tener 1, 2, unido 4, 5. Ustedes habían logrado hacer la inferencia en un quizzes, pero me quedó el interrogante si todo este razonamiento lo habían podido hacer solos. Porque cuando tuvieron que responder al quizzes no se generó ninguna pregunta. Entonces me quedé con que podía ser una simple deducción. Pero bueno, no lo damos por sabido y lo compartimos. ¿Sí? Entonces, vean, no surge más que de intersectar lo que ya sabíamos. ¿Por qué? Porque suponiendo que estos dos son concéntricos, si a este lo intersecto con este, bueno, este tiene... A ver, esperen que vamos a correr todo esto más acá. Profe, Diga. en el gráfico que hizo recién, ¿puede ser que esté cambiado el 1 y el 2, o sea que estén al revés? Porque la distancia es mayor que 1 y menor que 2. Y me parece que está al revés. La distancia es 1 es menor que la distancia de los x a 3 y la distancia de los x a 3 es menor que 2. Miren, vamos a utilizar una propiedad que ustedes conocen. La propiedad nos dice que si nosotros tenemos dos menores, ¿sí? O dos mayores, ¿sí? Pero todos transitivamente ordenados, esto es equivalente. Esperen que busque. Miren. Acá. Miren. La propiedad nos dice que si A es menor que B y menor que C, esto es equivalente a que A es menor que B y B es menor que C. Y podemos enunciarla con menor o igual, también con mayor y con mayor o igual. Entonces, si A es menor o igual que B, menor o igual que C, es equivalente a que A es menor o igual que B y B es menor o igual que C. A ver, ¿qué es lo que estamos teniendo en cuenta acá? ¿O qué es lo que tenemos que tener en cuenta? En lugar de B hay un valor absoluto. Este es el cambio. Pero la propiedad que nosotros estamos teniendo en cuenta es esta. Y cuando se nos desdobla en I, tenemos que intersectar. Entonces, por esa razón, nosotros pintamos lo que tiene distancia mayor que 1. ¿Sí? Entonces, nos movimos radio 1, nos quedaron límites 2 y 4. Y de ahí pintamos a los infinitos. Entonces, pinto de menos infinito hasta 2, pinto de 4 a más infinito, y solamente pinté que 1 es menor que valor absoluto de x menos 3. Pero para poder decir todo esto, me está faltando decir que además, valor absoluto de x menos 3 es menor que 2. Entonces, de esta manera, lo que nosotros hacemos ahora es centrarnos de nuevo en 3. ¿Sí? Una vez que estamos centrados en 3, nos movemos 2 unidades. Desde 3 me muevo 2 unidades, voy hasta 1,
desde 3 me muevo 2 unidades, voy hasta 5, y lo que tengo son los x reales que tienen distancia 3 menor que 2. Entonces pinto de 1 hasta 5. Y ahí es donde hago el otro trazado y miro lo que pinté en común, la intersección. Por esa razón, lo que pinté en común es de 1 a 2 y lo uno, porque no lo quiero intersectar, con lo que pinté en común que va de 4 a 5. Entonces, de esta manera obtengo un conjunto solución. Y esto también es interpretación geométrica. ¿Qué es lo que hace esta interpretación geométrica? Combinar lo que hacíamos por separado. Entonces, a ver, esto lo guardo y ahora les envío el pizarrón. Porque vamos a cambiar de pizarrón. Profe, no sé Mira. si ya lo dijiste porque acabo de llegar, Bueno, pero ¿cómo sabemos cuándo se puede resolver por interpelación geométrica? cuando tiene la forma valor absoluto de x menos el centro menor que el radio, valor absoluto de x menos el centro mayor que el radio, o valor absoluto de x menos el centro igual al radio. Lo que ocurre es que combinando, como veíamos recién, por una propiedad de este estilo, nosotros podemos también interpretar geométricamente un R1 menor o igual que valor absoluto de x al centro, menor o igual que un R2. Porque no estamos haciendo más que combinar, ¿sí? Estamos diciendo equivalentemente, resolvamos uno por valor absoluto y resolvamos uno por interpretación geométrica y resolvamos el otro por interpretación geométrica, y en definitiva resolvamos todo por interpretación geométrica. Todo lo que tiene Listo, las formas que gracias. estamos viendo. De nada. Todo lo que tiene las formas que estamos viendo. ¿Sí? Lo que nosotros ya vimos que no se puede resolver por interpretación geométrica sigue sin poder resolverse por interpretación geométrica. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de esto que vimos? Profe, entonces esto sirve para el ejercicio, creo que es 15 y 16, me fijé recién, del trabajo práctico que te da las uniones, perdón, y de ahí puedes sacar los puntos. O sea, perdón, puedes sacar la ecuación. ¿Qué te dan? Un intervalo de esta forma. Sí, sí, sí. Esperen que genero otro pizarrón, porque este con una sola hoja quedó... A ver, lo hacemos en esto que agrega hojas. Profe, ¿está mirando el chat? No, esperen porque estoy mirando el pizarrón. Porque una chica dijo que tenía una duda. Yo dijo. Ah, a ver, Jazmín, decime. ¿Jazmín? Sí, los signos pueden cambiar, porque en vez de menor puede ser menor o igual. Pero frecuentemente cuando tienen esta forma se ordenan así. Cuando hay combinación se ordena así. No se escriben con mayor ni con mayor o igual. Pero si se escribe con mayor o mayor o igual lo dan vuelta. Miren. Esperen. Si es con mayor o con mayor o igual, miren lo que hace. ¿Ustedes ven el chat si yo lo dejo así abierto? ¿Aparece en la pantalla de ustedes? Ah, buenísimo, profe. plan. Genial. Entonces, si nosotros decimos R1 menor
cierto que este no... ¿cómo hacía? Supongan que nosotros nos encontramos con un valor absoluto ordenado así. Ustedes saben que si R1 es mayor que el valor absoluto es menor que R1. ¿Sí? Es como lo que les decía el profe René en la clase anterior con esto del igual. Nosotros tenemos una propiedad que nos dice que si A es igual a B, es equivalente a decir que B es igual a A. Entonces las igualdades ahora las podemos leer desde los dos lados. Bueno, lo mismo pasa con esto. Esto que nosotros tenemos así, ahora lo podemos escribir así. Podemos escribir que R2, que en definitiva es un radio, ¡Cállate! menor No puedo. que... No, pero estoy prestando atención, no puedo estar en las dos cosas. Cande, tenés el micrófono encendido. Uy, la concha de tu... angle R1. Ahí. Entonces, nosotros decir esto y decir lo que sigue, a ver, espera. Así. Son equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si R1 es mayor que el valor absoluto, acá también estoy diciendo que R1 es mayor que el valor absoluto. Nada más que lo estoy diciendo que el valor absoluto es menor que R1. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes obtienen uno así, lo van a poder escribir así. Bien. Entonces, sabiendo estos van a poder escribir muchos, porque ¿qué cambia de un menor a un menor igual? Supongamos, nosotros ahora decimos que primero está R2, entonces podríamos también interpretar uno de este estilo. ¿Por qué? ¿Qué cambia del menor al menor igual? Que en el menor pongo un paréntesis, en el menor igual pongo un corchete. Cambia incluir o no incluir al límite, nada más. Entonces, de esa manera vamos a poder generar como la posibilidad de resolver muchos ejercicios. ¿Sí? Bien. A ver el chat. ¿Otra ¿Puedo hacer pregunta? una consulta? Sí, oigo. Vio que en o sea, el primer término que escribió que R2 es menor que, bueno, el valor absoluto y menor que R1. Sí, Puso que entonces R1 es mayor que el valor absoluto y el valor absoluto es mayor que R2. O sí. sea, ¿cómo llegó a esa interpretación? O sea, ¿se escribe de las dos Mira, formas? sí. Mira, leamos desde acá. Como un espejo. Sí. Al R1, bien, le agarra la parte abierta del símbolo. Entonces es mayor. A ver,
vos tenés padres. Tus padres son mayores que vos. Entonces, vos sos menor que tus padres. O nosotros y nosotras tenemos padres. Nuestros padres son mayores que nosotros. O bien, nosotros, nosotras y nosotros somos menores que nuestros padres. Entonces, si leemos esta misma de derecha a izquierda, R1 es mayor, porque está abierto el símbolo para el lado de R1, que el valor absoluto de X el centro, y el valor absoluto de X menos el centro es mayor que R2. Entonces, así, nosotros podemos decir que A es menor o igual que B y esto es lo mismo que decir que B es menor o igual que A. Que B es mayor o igual que A. A menor o igual que B si lo leemos de izquierda a derecha. Pero si leemos de derecha a izquierda, B es mayor o igual que A. Por esa razón, si nosotros escribimos de esta manera, es lo mismo que escribamos de esta manera. Y esto también lo tienen entre algunas propiedades que estuvieron leyendo de reales. Ahí respondí. Sí, sí, ahora lo comprendo, es como un efecto espejo. O sea, es lo mismo. Sí. Sí, exactamente. Sí, es lo mismo. Bien. Ahora, la pregunta es, si sabemos, ¿sí? Vamos a cambiar de tema, vamos a hacer un repasito. Oh. Nosotros, ¿sí? Sabemos, nosotras y nosotros sabemos, tenemos por información y ahora no me lo va a arreglar porque no está corrigiendo. De 3 por I a la 2 vamos a tener por información que esto es igual a 1000. ¿Sí? Tenemos esa información. Entonces, sabiendo esto, yo les voy a decir que pero esta no. Es igual a una constante. Una consulta. Diga. El resultado de esta sumatoria podría ser también, no sé, algo, o sea, ¿esto se le puede aplicar un valor absoluto? O sea, ¿hay ejercicios con valor absoluto en sumatorias?
En el tiempo que yo estoy en la materia no he visto ninguno, ni en parcial ni en final. ¿Pero existe? Sí, existe y los vas a ver en estadística. Sabemos esto y entonces queremos hallar y ahora la suma, en vez de hasta 10, hasta 11. Y en vez de 3, 15. A ver, y vamos a borrar. ¿A qué es igual? Esto es lo que queremos hallar. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es intentar entre todos poner en acción las propiedades de sumatoria y empezar a ver qué información tenemos. ¿Sí? Por empezar, nosotros tenemos por información, sumatoria desde i igual a 1 hasta 10. Entonces, tenemos que readecuar para que aparezca una sumatoria de i igual a 1 hasta 10. ¿Cómo podemos hacer? Porque ahí tenemos una sumatoria hasta 11. Hacemos así igual a 10 y la parte de arriba de 11. A mí me va. A ver, entonces, decimos de i igual a 10 y después lo que hacemos es sumar la sumatoria de i igual a 10 hasta 10. Tengo que escribir todo el argumento. Que el argumento es igual a 15 por i a la 2. Profe, Sí. ¿no te convendría igual sumar la parte del 11 aparte, así después puedes sacar factor común? Porque vos sabés que cuánto es K, entonces con eso puedes sacar factor común, ¿o no? Si la Claro, sumatoria es de 1 a 10, pero si es de 1 a 11, ¿no? muy bien. Entonces, él lo que dice es, tenemos una sumatoria que va desde 1 hasta 10. Entonces, lo que hacemos es, para poder utilizar esta información de K, revisar esto. Entonces, sumamos desde 1 hasta 10 y después dejamos el término 11 aparte. Ahí Claro. utilizamos la propiedad que divide subíndices, pero él además habla de sacar factor común. La cuestión es que tengo que poder sacar un factor común que cuando nosotros hablamos de factor común siempre sacamos el mayor factor posible. El mayor factor posible acá sería 15, pero nosotros en el argumento tenemos 3 por i a la 2. ¿Qué factor vamos a sacar? ¿Vamos a sacar el 15 para que nos quede el 3 por i a la 2? Vamos a sacar 5 para dejarlo como 3 por igual a Bueno, 2. entonces, sacamos en este 5, dejamos 3, y en el otro podemos sacar 15. Bueno, en realidad podríamos escribir 15 por 11 a la 2 directamente, ¿no? En la suma de i igual
a 11 hasta 11 de 15 por i a la 2, puedo escribir 15 por 11 a la 2. ¿No? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Buenísimo. Entonces, sacamos esto, ya no hace falta acá la notación sigma. 15. Esto, miren, vamos a escribir un X bonito. Una multiplicación bonita para que se alcance a ver. Por 11 a la 2. La multiplicación vieja de la primaria. Entonces, ahora, ¿hay algo que ya podemos reemplazar para sacarnos de encima la sumatoria? La sumatoria de 10 Podés reemplazar. se puede poner acá o no. Si Entonces, reemplazás, solo te queda una incógnita. si sumamos desde i igual a 1 hasta 10, 3 por i a la 2, tenemos la misma suma que es dato, que es información, inicia en 1, tiene tope en 10, tiene argumento 3 por i a la 2, entonces directamente la podemos reemplazar por 5K. Ahora, 15 por 121, ¿a qué es igual? A 1815, profe. Entonces son 5K más 1815. Y ahí logramos resolver la sumatoria. Bien, Ahora habría que despejar K o no para descubrir cuál es el valor de K. si tuvieras a qué es igual esta sumatoria, tendrías que despejar K, pero no tenés información para despejar K. Ese podría ser otro ejercicio. No se generó una ecuación. Nosotros lo que hicimos solamente es hallar la forma más abreviada, ¿sí?, de todo esto que teníamos al principio, con la información que teníamos. Pero no sabemos que esa sumatoria sea igual a algún número, de manera de generar una ecuación 5K más 1815 igual a otro número y despejar K. Y estas cosas son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque nosotros, para hallar esta sumatoria, utilizamos el símbolo igual. Y el símbolo igual es el mismo símbolo que me define una ecuación. Entonces, lo que ustedes tienen que tener bien claro es que una ecuación es una igualdad. Entonces, yo el igual lo voy a usar, ustedes el igual lo van a usar en más cosas o en más entes matemáticos que una ecuación. Una ecuación es uno de los entes en donde aparece una igualdad, pero no es el único uso que tiene el igual. Entonces, saber que nosotros acá tenemos un igual, otro igual, otro igual, otro igual, no se define una ecuación. En la ecuación tengo solamente un igual. Es una igualdad. Bien. Bueno. Ahora, a ver, recuérdenme. Y esperen que... Profe, una Diga. chica en el chat dice que se perdió cuando arrancaste con sumatoria. A ver. Yasmín. ¿Por qué te perdiste? ¿Qué pasó?
¿Habías leído? Bien. Bueno, a ver. Una de las cuestiones básicas, pero básicas e imprescindibles en esta forma que estamos utilizando, en esta metodología, es que ustedes cumplan con las lecturas. Es imprescindible. Entonces, cuando ustedes al principio de la clase no me dicen, profesora, yo leí esto y no entendí nada, yo lo tengo que dar por entendido. Si ustedes no cumplen con las lecturas, no hay manera de poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque si la duda surge ahora, mi interrogante es, ¿por qué no me preguntó al principio cuando leí esto no lo entendí? ¿Sí? ¿Qué interrogantes te quedaron cuando leíste sumatoria? A ver, ¿por qué queda 15 por 11 a la 2? Bueno, miren. Cuando yo saco factor común 5, ¿sí? Siguen siendo válidas las cuestiones que nosotros y nosotras conocíamos del factor común. Bien. Cuando nosotros sacamos 5 factor, lo sacamos en el primer término. Tenemos en esta sumatoria, ¿sí?, un término. Y en este término sacamos el 5 factor común y por esa razón en este término, en lugar de 15 quedó 3. Otra cosa distinta hicimos en este otro término. En este otro término, lo que hicimos, por ser una suma desde 11 hasta 11, directamente se genera 15 por 11 a la 2, porque no saqué factor común. Y si hubiera sacado factor común 5, después lo multiplicaba por el 3 y me volvía a quedar 15. Porque esta sumatoria tiene un solo término. Entonces, lo que hago es ahí reemplazarlo por 11, porque en esa sumatoria con un solo término sé que i toma solamente el valor 11, y lo elevo a la 2. ¿Por qué? Porque la forma de la sumatoria me dice que al i lo eleve a la 2. Sería distinto si nosotros desarrolláramos esta sumatoria. ¿Por qué? Y porque el i vale 1, lo elevo a la 2, el i vale 2, lo elevo a la 2, el i vale 3, lo elevo a la 2, el i vale 4, lo elevo a la 2, el i vale 5, lo elevo a la 2, el i vale 6, lo elevo a la 2, así hasta 10. Entonces nos quedarían muchos términos. Pero en este término de la derecha, la sumatoria tiene un solo término. Como sé que i toma solamente el valor 11, ahí lo cambio por 11. Entonces, 11 a la 2 son 121. Y después ustedes multiplicaron 15 por 121. ¿Sí? Bueno, a ver si hay otra pregunta. Ahí está bien, buenísimo. ¿Hay algo que ustedes han tenido que estar haciendo desde
el principio esperen que estoy buscando información. Y aunque no tuvieron, como habíamos hablado en la práctica, ejercicios de polinomios, ustedes tuvieron que hacer operaciones con polinomios. Y son muy importantes. Entonces, ustedes tienen a manera de repaso algunas consideraciones para recordar. Para quien no sea recordar, bueno, se van enterando y las van aprendiendo. Para quien sí sea recordar, bueno, las tiene bien recordadas para poder salir airosas y airosos. Entonces, ¿qué es lo que yo les... A ver, esperen que les comparta, porque encontré la hoja, pero no les compartí. Tengo un profesor... Profe, ¿Qué? Diga. yo tenía una duda con la última página del material, esa que hay unos cuadros después de lo de Gauss. Pero si querés pones fijar. Bueno, las sumas mágicas. Sí, Esas eso. No entendí en qué orden iban ni qué se hacía bien. es para ejercitarse con polinomios, pero bueno, después lo vemos. Dale, Entonces, gracias, profe. yo les estaba contando que tengo un profesor que es doctor en matemática, que él siempre dice, bueno, esperen porque ahora voy a cambiar hojas, así no los mareo. Y yo cuando adelanto en el PDF o en el Word, no me acuerdo de esas cuestiones, me acuerdo después, digo, oye, el profesor no nos quiere marear y yo a mis estudiantes los vivo mareando. Miren, porque vieron que muevo los PDF y los Word en pantalla. Entonces, esta vez me acordé, no moví el PDF en pantalla, pero después me tengo que acordar de compartir la pantalla. Bueno, miren, acá nosotros tenemos un caso de factoreo conocido que se llama diferencia de cubos. Lo nuevo, o lo que puede ser nuevo, es que no siempre van a ser números enteros con los que voy a poder aplicar los casos de factoreo. Y ustedes tienen que poder saber aplicarlos con los numeritos exactos. Por ejemplo, si la diferencia es de x al cubo con 2, ustedes tienen que poder saber factorizar y pensar al 2 como un cubo. Es el cubo de raíz cúbica de 2. Entonces, puedo factorizar ese polinomio con diferencia de cubos. ¿Por qué? Porque utilizo la raíz cúbica de 2. Miren, lo que nos dice el caso de factoreo es que a x le resto y después x a la 2 más x por y más y a la 2 está en función de las bases. La base, acá en vez de ser y, es raíz cúbica de 2. Entonces a x le resto raíz cúbica de 2. A x lo elevo a la 2, multiplico las bases, raíz cúbica de 2 por x, y a la segunda base la elevo a la 2. Raíz cúbica de 2 la elevo a la 2. Es muy frecuente que esto lo tengan que hacer en la diferencia de cuadrados. Por ejemplo, si tenemos que factorizar x a la 2 menos 7, ustedes me pueden decir muy bien que 7 no es un cuadrado perfecto, porque no lo es. Pero sí puedo pensar a 7 como raíz de 7 elevado a la 2. Entonces, sí es posible aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces, factorizo con más raíz de 7 y con menos raíz de 7. Esto lo van a ver con mucha frecuencia
Y otra cuestión que me parece que es muy importante, perdón, es que no confundan los binomios al cubo, ¿sí? Como puede ser una diferencia al cubo con una diferencia de cubos, y una diferencia al cuadrado con una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque una cosa es que nosotros a una diferencia la elevemos a la 2, entonces nos queda un trinomio cuadrado perfecto, y otra cuestión distinta es una diferencia de cuadrados. Cuando ustedes distribuyen el exponente en una diferencia al cuadrado, derivan en una diferencia de cuadrados, pero por un grosso error. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es de saber bien, de tener bien diferenciados estos casos de factoreo. ¿Sí? El 5 Profe, del ¿podés 6. acercar un poco la pantalla? Vos sabés que con este editor, por más que... Ahí lo intento, pero Profe, sí. ¿vio ahí arriba donde dice 100%? Al lado de texto normal. Ahí puede hacer zoom. Bueno. Estos dos casos de factoreo los confunden con mucha frecuencia y son dos casos distintos, ¿sí? Entonces, es muy importante que esas cuestiones las tengan bien aprendidas, las tengan bien vistas, porque cuando uno se encuentra con un error de ese estilo, ahora no puede seguir adelante con la corrección, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, me estudié esto, me estudié el otro, me estudié el otro, pero distribuí un cuadrado. Uy, no, todo mal. Es imposible que a esta altura nos distribuyan un exponente 2. ¿Sí? Ningún exponente se distribuye respecto de una suma o una resta. Entonces, ese tipo de cuestiones van a tener que tenerlas muy en cuenta. Y ahora voy a buscar lo que decía el compañero. Las tablas mágicas y después vamos a un jueguito. Miedo a los jueguitos. Oh, Yasmín, ¿hoy venís? Profe, después podría dar un ejemplo más de sumatorio, por favor, porque no me queda tan claro. Bueno. Vas a tener que... Ay, ¿cómo es? Viviana Canosa tiene un libro que se llama Basta de miedos. Por ahí tendrías que verlo, leerlo. Todos somos Jazmín. Oh, no. Todos con miedo, no. Pero sí les digo que se nota cuando no leen, ¿eh? Y eso... a ver. Y también se nota cuando leen y estudian, ¿no? Unas respuestas oía con una precisión en la práctica. Bueno, ¿qué pasó con esto? Esperen. Ah, es que ya les di bueno, les di las respuestas. No, menos mal que me dijeron, no me había dado cuenta. A ver, ahí comparto. Pero no tiene gracia. Porque están las respuestas. Suponte que vos te encontrás con la tabla, con la información que está en rojo.
Entonces la idea sería que vos completes la información que está en negro. Ay, qué buena pregunta. Bueno, esto es de la manera que el cuadrado mágico que se hace con números enteros, que utilizás los números del 1 hasta el 9 y suma 15 vertical, horizontal y diagonal. Si alguna vez lo jugaron, es la idea nada más que con polinomios. Pero bueno, los di todos completos. Ah, bueno, en una próxima edición van a estar para completar. No, no hay nada por hacer, está todo hecho. Entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿qué otra cuestión? Bueno, vamos al jueguito para que le pierdan el miedo y también vamos a ver otro ejemplo de sumatoria. Ahora voy a buscar el jueguito. Voy a dejar de compartir. ¿A dónde? Álgebra y geometría 1, armado de clases. Sumatoria y polinomios. Y ahora me quedó la pantalla súper gigante. Bien. Ahí está, para que empecemos a jugar. Voy a compartir acá. El primer link es para jugar online. El segundo link es para jugar offline. Sí, ya pueden jugar, Yasmín. Sí, sí, sí. Y podés seguir jugando después de la clase, porque tenés varios intentos.
Profe, una consulta. Diga. ¿Quién es el profesor o profesora que corrige nuestros parciales? Todos. Los parciales los corregimos entre todos porque son un grupo muy numeroso. Todos, todos, No todos. entiendo. Bien, bien. Y tenemos fecha para el mes que viene, ¿no? A principio del mes que viene. A ver, habíamos hablado del 20 de abril. Con ustedes no Ah, ¿es el habíamos 20? hablado, Bien, bien. con ustedes no habíamos hablado del 20 de abril. Espere, espere. Ah, sí, disculpe. El 8 me parece que es análisis, creo. Disculpe, Puede disculpe. ser el 8. Con análisis creo que tienen los sábados. Ustedes tienen el 20 de abril. A ver, Análisis es el 8. Teníamos, creo que para el 20, la semana del 20. sí. 20, ahí vamos a agregar la fecha. 20 de abril. ¿Cómo van? ¿Preguntas? Ah, a ver, acá tengo chat. Sí, Abril, vos sabés que esto que vos decís es lo que estoy trabajando ya para la próxima edición. A ver, espera. Ahí te comparto el link. Si te va mal en el quizzes, podés preguntarme
¿Por qué en vez de tu respuesta era otra? Para seguir aprendiendo. Ese es el objetivo del quizzes. Y después lo podés volver a jugar. Y después cuando dice, a mí me desespera el tiempo, Marianela, en cada pregunta tenés el máximo de tiempo en el quizzes. No estás rindiendo el parcial. En el parcial vas a estar contrarreloj porque tenés que resolver en determinado tiempo. Pero en el quizzes, la verdad que está con el máximo tiempo posible. Entonces, me estaban diciendo de... Profe, una pregunta. Más o Dime. menos, ¿cuánto tiempo vamos a tener para resolver los ejercicios del parcial? Miren, estamos pensando en 1 hora para el cuestionario y en 1 hora para la tarea escrita, de manera que después les quede algo de tiempo. Ah, pero ustedes tienen 4 horas. Pueden llegar a tener 1 hora y media para el cuestionario y 1 hora y media para la tarea escrita, de manera que después les quede tiempo para subir la tarea, porque hasta que ustedes le agarran la mano al escaneado, a armar el PDF y subir el PDF, a veces nosotros los profesores nos tenemos que quedar 1 o 2 horas después de que terminó el tiempo del parcial para poder recibirles el PDF. Entonces lo vamos a considerar dentro del tiempo como parte del examen. Profe, Diga. nunca había hecho uno de estos quizzes. ¿Esto cómo se lo compartimos a usted? ¿Cómo hace para ver los resultados o los ve cada quien en su pantalla? Los ve cada quien en su pantalla. Y Ah, los ok, ok, estudia, gracias. porque en su pantalla recibe las respuestas. Y me pueden preguntar, profesora, me preguntó esto y la verdad que ni idea Ah, con qué relacionarlo. no, porque estoy en celular y no sé si se ven las respuestas acá. Creo que me podés compartir pantalla. Pero otra cuestión, podés jugarlo después de la clase de nuevo. O Ah, sea, ok, perfecto. bien. Gracias. Ahí les comparto un pizarrón en el que escribí el ejercicio de sumatoria. De nada. Y ahora les voy a buscar el que tiene las propiedades de, los ejemplos de propiedades de polinomios.
Profe, Diga. sí, una consulta en el ejercicio 7 del Quizzes, Sí. que dice dividir 3x más 2 o sobre x más 1. ¿Por qué una de Sí. las opciones era dividir por Ruffini? Esa parte no me terminó de cerrar. Muy bien. Ahí vamos a... a dividir. ¿Por qué por Ruffini? Esperen que estoy pensando en dónde les puedo escribir prolijito esto. Es muy importante lo que me estás diciendo, porque lo que ustedes ven ahí es un recurso algebraico que van a necesitar en análisis matemático 1 para poder reescribir las funciones racionales de manera que quede a la vista, por ejemplo, el par de asíntotas. Por esa razón tienen que saber hacer esas cosas. Entonces, acá, división polinomios. Vayan armando una carpeta en el Drive con todos los archivos de clase, porque ustedes ahora tienen una ventaja, que es la posibilidad de tener el pizarrón en la carpeta, ¿sí? No tienen que tomar nota, apuntes, porque el pizarrón completo lo tienen. La cuestión es que el pizarrón va en forma de, por ejemplo, PDF, pero también va en forma de link. Entonces, sean ordenados y abran un archivo, un Google Docs, algo en donde guarden todos los links. Porque si no, después cuando van a estudiar, es una carpeta distinta con la que tienen que estudiar, y la idea es que esté toda la información. Entonces, ahora, y lo que teníamos que, ¿a dónde me quedó? Tenemos que hacer esta división. Bueno. Profe, ¿Mm? consulta. Diga. Lo que compartió en el chat del link donde están los ejemplos de polinomios, lo que está en el cuadernillo también, ¿o no? No, ¿qué es lo que ocurre? Yo, de la misma manera que ustedes, estoy estudiando. Es una maestría en la que estoy aprendiendo a dar clases virtuales, porque yo estoy formada en presencial para dar clases presenciales. Y lo que tiene esta maestría es que es profesionalizante. ¿Qué quiere decir? Todas las actividades que yo voy teniendo son pensadas en la virtualización de la materia que estoy enseñando. Entonces, son seminarios mensuales. Todos los meses voy generando algún cambio a partir de lo que voy aprendiendo en la maestría. Entonces, ese PDF tiene muchas cosas similares, pero hay algunas implementaciones que provienen de el primer seminario que ya terminé para este año y el segundo seminario que es el que estoy cursando ahora. Entonces, yo voy actualizando los materiales en función de la capacitación que voy teniendo. Ese es, digamos, la unidad 1 y que la alcancé a actualizar solamente para economía, por eso van a ver que dice FAEA, pero en ese PDF están los ejemplos de factorización que vieron recién, y tiene algunos otros cambios, como les comentaba. ¿Y hay alguna posibilidad que nos comparta el PDF? Porque de Calamea no se puede descargar.
Lo busco. Lo Muchas busco. gracias. De nada. Ahora exactamente a dónde está ese PDF no sabría decirlo, pero lo busco. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros de ¿qué sabemos nosotros de división de polinomios? Sabemos dividir por monomios, o tendríamos que saber dividir por monomios, tendríamos que saber hacer la división de la L, y tendríamos que saber dividir por Ruffini. Todos los polinomios los podemos dividir por la división de la L. Esa es la más abarcativa, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos un dividendo y un divisor, cuando el divisor es mónico y de grado 1, es decir, es un polinomio que tiene coeficiente principal 1 y es de grado 1, podemos hacer una división sintética, una división abreviada, que es la división por Ruffini. Para nosotros poder dividir, acá podemos dividir por Ruffini. Entonces, lo que hacemos es generar como una tablita, ¿sí? Y nosotros tendríamos en esta parte superior los coeficientes del dividendo, ordenado y completo, que nuestro dividendo no tiene muchos coeficientes, los coeficientes son 3 y 2, ¿sí? En esta esquinita tendríamos la raíz del divisor, si nosotros o el opuesto del término independiente. Sería menos 1 ahí. Sí, muy bien. Y entonces lo que hacemos es empezar a bajar, ¿sí? El primero lo bajamos, ¿y cómo sigo? A ver. Multiplica menos 1 por 3, te queda menos 3, se resta con el 2 y te queda menos 1 de resto. Muy bien. Nos queda menos 1 de resto. Entonces, ¿cómo reinterpretamos nosotros esto que dividimos por Ruffini? Decimos que el dividendo es 3x más 2, el divisor es x más 1, y el cociente es un grado menor que el dividendo. Es decir, que es un polinomio de grado 1 constante igual a 3. Entonces decimos que el cociente es igual a 3. Sabemos que el resto es un polinomio constante y es igual a menos 1. Cuando el resto es 0, Ruffini nos sirve para factorizar. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros queremos dividir a un polinomio a de x en 1 b de x, lo que obtenemos es un cociente y un resto, de manera que nos permite escribir al polinomio a de x como b de x divisor por cociente más resto. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos escribir al polinomio 3x más 2 como x más 1, que es el divisor, por el cociente, que es igual a 3, más el resto, que es menos 1. Entonces, nosotros ahora nos encontramos con una función, ¿sí? Específicamente con una función en donde el numerador es 3x más 2. El denominador es x más 1. Entonces, la pueden escribir como: en el numerador, en vez de 3x más 2, escribo todo lo que me quedó igual a 3x más 2 después de dividir. Entonces, x más 1 por 3 más menos 1. Y en el denominador, el divisor, que es x más 1. Esto va a ser igual. Ahora, si tengo suma en el numerador, puedo distribuir. Y puedo escribir esto como dos fracciones. Acá tengo una fracción y le voy a sumar otra fracción.
Entonces, en este numerador tenemos x más 1 por 3. Y en el denominador, x más 1. X más 1 se va a cancelar con x más 1, porque estamos considerando x distinto de menos 1, y acá nos queda menos 1 dividido x más 1. Entonces, nosotros, cuando cancelamos, logramos escribir esto como 3 más menos 1 por x más 1. Y ustedes van a saber que 3 es la asíntota horizontal, y igual a 3 es la asíntota horizontal, y x igual a menos 1 es la asíntota vertical. Y esta se llama forma canónica. O sea, es la forma en la que podemos escribir teniendo mayor información a simple vista, por ejemplo, de la función. Pero todo surge de dividir polinomios. Y van a ver que si dividen con la división de la L, o de nuevo con Ruffini, y acá les queda, por ejemplo, una función lineal como cociente, esa función lineal es una asíntota oblicua. Por eso es importantísimo que sepan dividir polinomios. ¿Sí? Entonces, esto... Perdón. A ver. ¿Hasta dónde entra en el parcial? Reales, completos, seguro. Y después vamos a ver cuántos ejercicios me diga René que alcanzaron a hacer de matrices. Bien, me habían pedido un ejercicio más de sumatoria. Ahí voy. No cierro. Sí, de sumatoria. Esperen. A este pizarrón Profe. tenemos. ¿Eh? No, yo te quería preguntar si podés hacer una de sumatoria con fracción, como en el quizzes, que porque no lo entendí. Ah, no, vamos a ese ejercicio del quizzes, porque es otra cosa lo que pide de sumatoria tu compañero. Lo del quizzes es, digamos, poder entender la noción básica de la sumatoria. ¿Sí? Miren, lo vamos a ver. Estamos acá. Entonces, nosotros tenemos que sumar, ¿sí? Desde i igual a 2 hasta 4. Y entre i más 1, nosotros empezamos con i igual a 2. Reemplazamos a i por 2, entonces 2/3 es el primer término de esta sumatoria. El 2/3 está acá, pero no es el primero. El 2/3 está acá y es el primero. El 2/3 está acá, pero no es el primero. La sumatoria tiene un contador, entonces de 2 pasamos a 3. Cuando reemplazo a i por 3, se genera 3, 3 más 1, 4. Entonces tenemos el término 3/4, que es el segundo. Se incrementa en 1 el contador, pasa a ser 4, y ese es el tope. Entonces 4/5 es otro término, y es el último, que acá no está. Entonces, se nos terminó la sumatoria y no apareció el término 1/2, entonces esta es la forma desarrollada que se llama de la sumatoria. Por esa razón es correcta. Si nosotros sumamos 2/3 más 3/4 más 4/5, el resultado es 133/60, por esa razón esta respuesta también es correcta. Y ya vimos cuando desarrollamos la sumatoria porque no son correctas ni esta ni esta. ¿Ahora está más claro? ¿O vemos también el que sigue? Sí, profe, gracias. De nada. El que sigue por si acaso. Bueno, Fran, recién te leo. Ahí voy de nuevo. En el que sigue, nosotros lo que tenemos es la suma desarrollada, que se llama. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la suma desarrollada, conocemos los términos de esa sumatoria.
Para poder utilizar la notación sigma, nosotros lo que tenemos que poder hacer es encontrar algún comportamiento que dependa de un contador para poder escribirlo con notación abreviada de sumatoria. Nosotros lo que vemos es que cuando sumamos 3 medios más 5 cuartos más 7 sextos, tenemos numeradores impares. Y los números impares, por tener un contador natural, se generan como 2 por i más 1 o 2 por i menos 1. De alguna de estas dos maneras genero todos los impares positivos. Entonces, cuando nosotros vemos los denominadores son todos pares. Los números pares se generan como 2 por i, porque el contador tiene esa característica de ser natural. Entonces, tenemos que ver que esta forma o esta forma podría estar hablando de nuestra suma desarrollada. A su vez, nosotros tenemos que poder evaluar el contador, pero los contadores no difieren mucho, porque este va de 1 hasta 3 y este también va de 1 hasta 3. Entonces, vamos a ver desarrollando con estos contadores. Cuando i es igual a 1, 2 por 1 más 1 es igual a 3, pero 2 por 1 menos 1 es igual a 1. Entonces ahí vemos que acá el primer impar que se genera es 1 en el numerador, y acá el primer impar que se genera es igual a 3 en el numerador. Por esa razón, esta sumatoria es la que responde a esta suma desarrollada, y esta sumatoria no responde a esta suma desarrollada. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio de sumatoria que había pedido un compañero, pero él lo que quería hacer era del estilo del trabajo práctico. Entonces, Pero fue una consulta. diga. Disculpe. Oiga. De toda la guía de ejercicios, ¿cuáles son los ejercicios donde debería llevar mayor nuestra atención? Eso es muy complejo, porque cuando nosotros podemos ver la cantidad de contenidos que tenemos que aprender en la universidad, si ustedes ven el ejercicio 1, nada más, los pasea por ecuaciones racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas, polinómicas, un solo ejercicio. Entonces ustedes me dicen, del ejercicio 1, ¿cuál estudio? Y yo te puedo tomar ecuaciones racionales, irracionales, logarítmicas, exponenciales, polinómicas. Entonces, a ver, hagamos de cuenta que estamos en el primer día de clases. El estudio tiene que ser completo. Es el estudio de ese trabajo práctico, es la evaluación de ese trabajo práctico, y de ese estilo de ejercicio se puede evaluar. ¿Qué ocurre? Puede ser que nos lleve más tiempo. Bueno, esa es una cuestión personal. Yo tengo que aceptar que me lleva más tiempo y dedicarle más tiempo. Acá no vamos a poder ya pensar en, uy, esta unidad, con esta no la estudio, zafo. No. En la universidad tienen que estudiar todo sistemáticamente. De pe a pa. ¿Sí? El ejercicio que les propongo es hallar sabiendo que, y ahora voy a completar con el otro editor.
tenemos que hallar la suma desde i igual a 1 hasta 10 de 7 por a sub i más b sub i a la 2. Esa es la suma que tenemos que hallar. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la suma desde i igual a 1 hasta 10 de a sub i por b sub i es igual a 1/5. Este es un dato que tenemos. Sabemos que la suma desde i igual a 1 hasta 10 de a sub i solito es igual a 1/4 y sabemos que la suma desde i igual a 1 hasta 10 de b sub i es igual a 3/2. Entonces, con esta información, nosotros tenemos que poder hallar esta sumatoria, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar algunas de las cuestiones que yo les decía. Por ejemplo, acá tenemos un binomio a la 2. Nosotros no sabemos a qué es igual la suma desde i igual a 1 a 7 por el binomio a la 2. Pero sabemos la información de a qué es igual la suma. Acá me faltó de a sub i. Acá va a la 2 y acá va a la 2. B sub i, pero así. De a sub i a la 2 de 1/4 ahí está. Bueno, entonces, volvamos a lo que tenemos que resolver. Si nosotros tenemos que evaluar este binomio a la 2 para poder aplicar esta información, no puedo distribuir. Ese es un 2 que no puedo distribuir, este que está acá. Entonces, ¿a qué es igual esto? A la suma desde i igual a 1 hasta 10 de 7 por ¿se les ocurre algo que podamos hacer con el 7?
Sacar la Sacando de la suma del sumatoria multiplicando. Entonces, el primero va elevado a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora que sigo, elevo a la 2 al segundo y listo. No, es 2 por A Claro, 2 por A sub por I por BI. ¿Están todos de acuerdo? Tenés que poner. Sería AI por BI. A ver qué es, ¿ahí por BI o 2 por ahí por BI? 2 por ahí y BI. ¿El doble producto del primero por el segundo? ¿Suena? Cuando digo, un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Así lo recitaron alguna vez? Sí, profe. Bueno, entonces, por esa razón es AI por BI. Más BI a la 2. Ah, y ahora vamos a poder reemplazar todo, ¿no? A ver, Todavía falta distribuir la sumatoria. distribuyo la sumatoria. No sé si está bien dicho, pero sí. Sí, está bien dicho. Entonces, Igual no se puede reemplazar directamente ahí. Porque son todas iguales. claro, pero lo que ocurre es que nosotras no sabemos quién es A sub I a la 2. Tampoco sabemos quién es A sub I por B sub I. Tampoco sabemos quién es B sub I a la 2. Nosotros lo que sabemos es a qué es igual la sumatoria desde I igual a 1 hasta 10 de A sub I a la 2. Entonces nos tiene que aparecer esta sumatoria para poder reemplazar por un cuarto. Sabemos a qué es igual la suma desde I igual a 1 hasta 10 de B sub I a la 2. Entonces nos tiene que aparecer esta otra sumatoria para poder reemplazar por 3 medios. Y nos tiene que poder aparecer esta otra sumatoria para poder reemplazar por un quinto. Claro, está bien. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hacer la suma. Vamos a hacer la suma de las sumatorias. Vamos a hacer la distribución que decía el compañero. Más la suma, bueno, y esperen porque todo esto está todo multiplicado por 7. Entonces, este paréntesis que cerra acá, se cierra al final. Me va a decir a dónde lo tiene que insertar. Ahí está. Bueno. Uy,
Este 10 es el tope. Oh. Bueno, entonces, ahora, la sumatoria de i igual a 1 hasta 10 de a sub i a la 2, ¿es dato? Sí, un cuarto. Lo cambiamos entonces directamente. En lugar de todo esto, escribimos un cuarto. La sumatoria de i igual a 1 hasta 10 de 2 por a sub i por b sub i. ¿La tenemos por información? ¿Es dato? Se puede reemplazar en 2 por Sí, la sacamos el 2. sumatoria. Primero hay que sacar el 2 factor común. Muy bien. Para que Claro. pueda... A ver, entonces hacemos aparecer el 2 acá. Y ahí sí nos va a aparecer algo que vamos a poder reemplazar. Y la sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de b sub i a la 2. ¿La conozco? 3 medios. 3 medios. Ahí va. Ahí está. Ojo, profe. ¿Qué pasó? Nada. No, nada, me Para equivoqué. escribir más rápido. Ya sé que no quedan como las otras fracciones, pero es para escribir un poquito más rápido. Las otras fracciones quedan mucho más prolijas. Entonces, ahora, lo único que nos queda por reemplazar es la suma desde i igual a 1 hasta 10 de a sub i por b sub i. ¿Sabemos qué número es? ¿Se acuerdan ustedes? Un quinto. Un Sería quinto. 2. Entonces, 7 por un cuarto más 2 por un quinto más 3 medios. ¿Y después esto por qué no lo escribo? Bueno. Entonces, 2 por un quinto, 2 quintos. ¿Qué tenemos? Denominador común, 10, no, 20. 20. Sí. Queda 43 20avos. ¿Por 7? Sí, y eso queda 301 20avos. Bueno, y ahí resolvimos otras sumatorias. ¿Sí? Ahora, noten ustedes la calidad de respuesta y la velocidad de respuesta que tuvieron en el último ejercicio. Blanca y tinta. Distinto. Bueno, ¿por qué? Porque se bancaron leer y tener clases para ir aprendiendo. Esa fuerza de voluntad la van a tener que tener siempre, porque así es como aprende el cerebro. Empezamos con cosas que nos cuestan, que no nos gratifican de buenas a primeras. Entonces, esa falta de gratificación al empezar es una de las cuestiones con las que ustedes tienen que luchar para poder después no solo tener la gratificación, sino tener la claridad y tener la velocidad. ¿Bien? Es importantísimo que sepan que funcionamos de esa manera, que no les está pasando solamente a ustedes en la soledad del aprendizaje, nos pasa a todos.
¿sí? Y a todas. Bueno, ahora, bueno, por el horario ya lo que podemos hacer es empezar a ver lo de matrices o descansar y recibir en horario a Gus. ¿Gus es de empezar a las 11 o empieza más tarde? Solo tuvimos una vez, creo, no me acuerdo. Ah, Sí, tuvimos una sola clase porque la semana pasada fue Semana Santa. ah, Y la primera clase que tuvimos, él había entrado a las 10:30, porque no sabía el cambio de horario. ah, cierto. Eh, ¿Quieren que empecemos a ver qué son las matrices? Yo digo que descansemos. Vos decís que Quedan descansemos. 8 minutos, ¿alcanzamos? Profe, yo tengo una consulta sobre la biblioteca virtual. ¿Cuál? ¿El libro? Sí. Me metí a los links que estaban en el material y no me deja. Bueno, esperen, entonces puede ser que haya caducado la suscripción. Nosotros, cuando lo que tenemos en el libro es una biblioteca virtual a la que accedemos desde Pedco, ¿sí? Ustedes tienen que crear un usuario. Este estudiante que no pudo, acá hay otro que, bueno, quienes no han podido con el libro, ¿han creado el usuario del libro? Miren, vamos a No, ver. me metí solo desde el link. Bueno, esperen, voy a intentar, voy a ver si puedo meterme a Pedco. Sí, profe, yo creé usuario y ya había podido entrar antes, pero hoy no, ayer y hoy no me lo permitió, me decía acceso denegado, entrando desde Petco. Pero Pedco ha estado caída, así que habría que ver si no es una cuestión con Pedco. ¿Cómo es que entramos al libro? No, ¿ves? No se puede acceder a esta página. No, no puedo entrar a Pedco. Bueno, cuando nosotros entramos a Pedco, a la izquierda, arriba, hay 3 rayitas. En esas 3 rayitas, ustedes cuando cliquean se les despliega un menú. Uno de los lugares en donde pueden clicar es en uno que dice el libro. Cuando entran por primera vez crean un usuario, ¿sí? Y una vez que tengan creado el usuario van a poder seguir los links. Lo que yo tengo entendido es que íbamos a tener esa biblioteca virtual disponible o sea, por el tema de la pandemia, porque es una plataforma paga. Y con la cuestión de la pandemia se había brindado a la universidad de forma gratuita. Así que me voy a remitir a la biblioteca y voy a preguntar si hay algún inconveniente. Pero puede ser con esto de que están caídas las plataformas. Si yo, por ejemplo, ahora no puedo entrar a Pedco. Claro, vamos a intentarlo de nuevo. Sí, igual yo no tenía ni usuario creado en el libro, así que Bueno, a crear puede el haber sido por usuario. eso. Bueno, entonces empiecen Gracias, por crear profe. el usuario de nada. ¿Cuándo? Cuando no esté caída Pedco, porque crear un usuario en el libro desde afuera tiene costo, ¿sí? Desde Pedco. Y bueno, no hay nada de la bibliografía del libro que sea una bibliografía prioritaria, es toda bibliografía complementaria. Pero para los curiosos es tener una biblioteca en casa. Para los que les gusta leer, para los que les gusta saber más, la verdad que es un lujo. Tener el libro es realmente un lujo. Profe, ¿y los links del material que tendríamos que leer o que nos ayudaría en la materia está en el programa?
¿O dónde están los links del libro? Están en el material de Calameo, en el PDF que les comparto yo. Es parte de... Ok. Yo tengo los links de libros desde hace un poquito más de medio año, porque en realidad conocí el libro por una formación que brindó la universidad para las docentes y los docentes con esto de la virtualización que tuvimos así tan inesperada. Porque en realidad esto que yo les comenté de que estamos formados desde la presencialidad y para la presencialidad, nos pasa a la mayoría de los docentes, de las y los docentes. No, esto de formarse para enseñar virtualmente es algo relativamente nuevo y nos agarró la pandemia con esta cuestión, ¿no? De no saber qué es lo que tenemos que hacer para enseñar virtualmente. Profe, ahí me acaba de dejar entrar a Pedco. Parece que Buenísimo. volvió la... Y me Bueno, meto al coso de e-libro y me aparece lo mismo, 403 sin acceso. bueno, entonces Canal no habilitado. puede ser que hayamos Bien. dejado de tener la plataforma gratuita. Ah, bien. Lo voy a... Después me fijo de vuelta si puedo, mañana o hoy. Bueno, Gracias. y yo pregunto. Le pregunto a una bibliotecaria que ha sido mi tutora y ella, como otras colegas que me están formando ahora, se vienen formando hace más de una década en la enseñanza virtual. Y la verdad que es una tarea así como un poco de hormiga, porque es como